Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Si hiciera una pregunta, estoy seguro que ninguno me la podría contestar con exactitud, aunque algunos pueden imaginar. La pregunta sería, ¿cuál es la función de un partido político? La Constitución Nacional dice que los partidos políticos son la herramienta electoral con la cual se eligen las autoridades que provisoriamente, durante el lapso que marque la convocatoria, deben administrar un país, en el orden nacional, provincial o municipal. Por lo tanto, se supone que en una democracia lo que debe funcionar es justamente el partido político. ¿Y cuál es la función de un partido político? Convencer a través de una ideología a sus afiliados, a sus militantes, prepararlos para una función de gobierno si alguna vez llega, y además tener lugares de reunión abiertos como para efectuar de alguna manera la actividad política. Entonces, cuando ya escuchan esta parte, ustedes dicen, ¿y locales abiertos? Un ratito antes de las elecciones. Como el sistema modificado ahora nos lleva a elecciones cada 2 años, a lo mejor se abre un local un rato antes de cada elección previa, que están condenados a desaparecer y que dentro de 15 días se va a cumplir, a mi entender, el último capítulo de estas elecciones llamadas PASO, que además de ser impropias, porque cualquiera puede votar en cualquier partido político, ha terminado de matar la militancia y el afiliado a un partido, porque le ha quitado que la expresión genuina de los que piensan de una forma puedan elegir sus propias autoridades. Sin entrar a discutir que las PASOs no sirven y que estuvieron armadas después de la derrota del kirchnerismo para tratar de que algunas fuerzas políticas se tuvieran que ordenar con las mayoritarias haciendo frentes o alianzas, y que ahora, cuando el kirchnerismo perdió el poder y el gobierno, son los primeros en armar un frente donde no respetan justamente la competencia, está absolutamente demostrado de la carencia de estas cuestiones. En toda la historia política, o sea, yendo hacia atrás, han desaparecido virtualmente los partidos históricos, y el último que quedaba, la Unión Cívica Radical, termina en este momento desmembrenada, absorbida en esta nueva fusión donde los que llegan del PRO son los conductores del centenario partido. El peronismo nunca fue un partido político, Perón no fundó un partido político, Perón fundó un movimiento político que ha usado diversas herramientas electorales a tal punto que Perón nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista. El Partido Justicialista es una consecuencia de 1972, cuando la dictadura de Lanusse prohibió el nombre propio, apellidos derivados de nacional o nación, y entonces a partir de allí no se podía poner Partido Peronista y se utilizó la palabra Partido Justicialista. Por lo tanto, el Partido Justicialista desde 1972, el Partido Peronista existió hasta el 55, y Perón llegó al gobierno la primera vez con otras expresiones políticas que nada tenían que ver con el Partido Peronista. Dicho esto, que para el peronismo el partido es una herramienta electoral, para otras fuerzas políticas el partido es esencial. Es decir, es central y fundamental para la Unión Cívica Radical, que ha sido históricamente el que más ha mantenido elecciones internas, el que le gusta estar de interna en interna, es parte de su mística, de su manera de vivir. El Partido Socialista, que se ha dividido en cuanta fracción usted puede imaginarse, pero que alguna vez le tocó tener alguna fuerza electoral importante, más allá que hoy gobierna la provincia de Santa Fe con alianza con los radicales. El Partido Comunista, que se terminó metiendo en todos los frentes que aparecieron, pero que como herramienta electoral para el comunista el partido es esencial. Primero se construye el partido
para la construcción de la revolución. Y después, lo que significa la expresión electoral. El Partido Comunista y sus derivados, la ruptura que hubo del Partido Comunista y Revolucionario, es decir, distintas expresiones que pueden llevar en el arco de izquierda. Si llamamos izquierda tendríamos que discutir un poco qué es la izquierda y la derecha, pero bueno, en el arco de izquierda podríamos llevar desde el PC, el Partido Socialista, si ustedes lo quieren poner allí, y en todo caso, con todas las variantes, para llegar también a las expresiones del trotskismo, que en este momento, como los frentes de izquierda o izquierda para el frente, parecen ser las dos expresiones electoralistas que tienen mayor proyección incluso en el mundo de la izquierda. Bien, más allá de esto, que es un simple pantallazo, ¿cuántos partidos políticos imagina usted que existen en la Argentina? No va a acertar, le voy a ayudar. Hay más de 10, hay más de 20, hay más de 50, siga pensando, hay más de 100, un poquito más de 200. ¿Saben cuántos partidos políticos hay reconocidos? 700 partidos políticos. ¿Escuchó? 700 partidos políticos. Si usted piensa o cree que la construcción de 700 partidos políticos está representando sectores de la ideología argentina, se equivoca. La gran mayoría está representando negocios electorales, cuando no, muchos que fueron conformados por los servicios de inteligencia, de la Marina, del Ejército, de la CIDE, en las épocas de las dictaduras, y que quedaron flotando, es decir, aparecían por allí. La construcción de un partido político se la entregaban a un grupo civil afín o que tenía que ser determinada función de dividir el voto de alguno, y era funcional a alguien. Hasta que después se dieron cuenta que con las leyes que iban sacando los partidos tradicionales, que eran en definitiva los que estaban sentados en el Congreso y que legislaban, empezaron a armar un partido, otro partido más, y como le pide la ley afiliados, se empezaron a prestar las fichas, para lo cual hubo complicidad de las secretarías electorales. Empleados en las secretarías electorales de todo el país le decían: no te preocupes, el partido X está casi abandonado, te paso la ficha de ese partido al tuyo, juntame las que faltan y te lo reconozco. Sí, como escuchó, así como le estoy diciendo. Y así se reconocieron una infinidad de partidos políticos. Estos 700 partidos políticos trabajan de la siguiente forma. No tienen ni siquiera cuenta corriente, lo hemos dicho ayer, para que le depositen la plata, imagínense. Arman un grupo, por lo general con la menor cantidad posible de gente, para lo cual ellos después manejan todas esas decisiones. Cumplen con la parte jurídica o legal llevando un libro de acta y haciendo las imaginarias reuniones que se fragúan, y después van en una elección, alquilan o negocian la participación en ese partido político, y como si no sacan un porcentaje pueden perder la personería, en la otra elección, en la que siguen, se meten en un frente de los que tienen votos y firman gratuitamente acompañar a cualquiera de las expresiones que saben que van a estar compitiendo con votos. Entonces, como en esa elección sacó votos que superaron los que se pedían por ley, la que le sigue vuelven a hacer el mismo negocio. Arman otra vez listas, alquilan, subrogan, etcétera, etcétera. Bueno, esto que le estoy contando justifica el título de la democracia fraudulenta ya de por sí. Si tenemos 700 partidos políticos y además con 2 partidos políticos usted arma un frente electoral o alianza, es decir, se necesitan 2, mínimo 2, y si usted quiere competir en el orden nacional tiene que ser 2 con reconocimiento nacional, pero si quiere competir también en el orden provincial, vamos al distrito más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, usted necesita tener también un partido de reconocimiento provincial,
puede ser el mismo nacional que esté reconocido en la justicia electoral provincial también, porque si no, no puede llevar los concejales, consejeros escolares, intendentes, lo que fuere. Y los candidatos provinciales a diputados y senadores. Espero que estén entendiendo toda esta película de la burocracia electoral. Bueno, si el principal distrito electoral del país es la provincia de Buenos Aires, lo primero que tenemos que decir cuánta gente va a votar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no podemos decir cuánto van a votar porque no sabemos, pero sí cuántos están habilitados para votar. Y entonces nos encontramos con que el padrón del principal distrito de la Argentina ofrece la información de que 12.242.708 ciudadanos están en condiciones de votar. Bien, dicho esto, y con las últimas reformas donde ya no hay mesa masculina y femenina, van todos juntos, por orden de apellido, obviamente estamos hablando de que para atender la imaginaria presentación de todos, que nunca son todos, se requieren estar atento en 71.178 mesas electorales. 71.178 mesas electorales. Y ahora le hago una pregunta al margen. En cada una de esas mesas se necesita un fiscal. ¿Usted cree que de verdad los partidos que se presentan en Buenos Aires van a tener un fiscal por mesa? No. Por lo general tiene un fiscal por mesa la fuerza que gobierna y la principal oposición, en el mejor de los casos. Sigamos. Si usted tiene 71.178 mesas, tiene que ver en cuántos lugares se vota. Para toda una estructura, porque si no tiene fiscales de mesa, por lo menos tener un fiscal por lugar de votación. Son 5.179 establecimientos donde se vota en la provincia de Buenos Aires. Le repito la cifra, 5.179. Si 5.779 lugares de votación, ¿usted cree que alguno de los partidos políticos de Buenos Aires va a tener, ya no le digo un fiscal de mesa, porque tiene que tener 71.000 personas dispuestas, un fiscal por escuela o por lugar de votación? Sí, las fuerzas las mayoritarias. Las otras, bien, gracias. Entonces, tampoco va a haber fiscalización de los partidos que en cantidad de 17 se presentan en la provincia de Buenos Aires. 17 alianzas, frentes y demás. Bien. Dicho esto, que son cifras a cumplir, ahora viene la otra noticia. Faltan 15 días. Escuchen esto porque no pasó nunca en la historia política argentina, jamás. Y esto yo creo que tiene una explicación, y tiene una explicación vinculada a la familia Macri, a la privatización del correo, a lo que pasó últimamente con el correo y a lo que saben que va a pasar con la cantidad de gente que van a echar del correo, que nosotros lo anunciamos, acuérdense ustedes, hace 6 meses, 5 meses. Porque si no, no puede ser. No puede ser lo que le voy a decir ahora. No pasó nunca. Faltan 15 días para las elecciones y el 46% de los telegramas enviados para las autoridades de mesa, es decir, para las personas que supuestamente tienen que abrir el comicio, 46% vinieron de vuelta. ¿Le explico otra vez? Para que usted entienda de qué estoy hablando. De los telegramas que se enviaron, 33.800 telegramas volvieron al correo sin ninguna clase de explicación. O sea, pusieron que no fueron recibidos, que no existía el domicilio, que la persona no estaba, la excusa que usted quiera. ¿Usted cree que de verdad esto es una cifra que está ajustada a lo que en serio puede haber pasado? Que el 46% de los telegramas de autoridades de mesa hayan sido devueltos. Que faltando 15 días, el gobierno nacional, la autoridad de competencia electoral, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no estén preocupados por este dato.
que probablemente en estos 15 días no resuelvan ni encuentren los 30 y pico de mil ciudadanos que le faltan. Le ofrecen un salario porque el objetivo de la prostitución ha sido total en la política, entonces cobran los fiscales partidarios, y después no le pagan a nadie, porque después tardan meses en que cobre una persona, 2.100 pesos a las autoridades de mesa, es decir, a las que no pertenecen a los partidos políticos, a las que nombra el Estado. 2.100 pesos, que no está mal por una jornada de trabajo, cuando es una responsabilidad que debe ejercer el ciudadano sin que le paguen nada. Pero se ha ido desvirtuando también esto. Entonces, para pasar en limpio, 33.800 telegramas devueltos, el 46% de los telegramas que se enviaron, y de las 71.138 mesas, la mitad no tiene presidente de mesa. O sea, si el comicio fuera este domingo, la mitad no se podría abrir la votación porque no hay presidente de mesa. Y esto va a provocar, cuando trasciendan los medios, en la gente que tiene experiencia, de ir a votar tarde, porque si está primero en la fila, de pronto lo sientan. Y va a ocurrir la otra picardía. Las fuerzas mayoritarias, por lo general el gobierno, mandan a una persona que se pare primero en la fila, sabiendo que allí en esa mesa no va a haber fiscales, porque el telegrama fue rechazado una o dos o tres veces, y entonces la autoridad del comicio, es decir, la autoridad que ponen para conducir el lugar de votación, sienta al primer ciudadano y lo obliga, por la fuerza pública, a ser presidente de mesa y abrir el comicio. Entonces, cuando se hace el recuento, el presidente de mesa, que es de un partido político y que hizo esta picardía, trata de ayudar a esa fuerza política. Esto es muy viejo también en la política argentina. Pero esto no pasó nunca. La mitad de los telegramas de la provincia de Buenos Aires no fueron recibidos y volvieron sin ninguna explicación. Yo no lo creo. Y como la misma empresa española que usó el kirchnerismo la va a usar el macrismo, que está denunciada por fraude en Venezuela, en España, en otras latitudes donde participó, que son los encargados, una empresa privada, los encargados de computar los votos. Pero como los votos los tienen que mandar los telegramas del correo, y como esta es una lista, una elección interna donde hay una serie de cuestiones a chequear, porque tiene que haber la sumatoria, donde se presenta más de una lista, etcétera, etcétera, a pesar de que todos han tratado de que en las pasos sea contrario al espíritu de esa ley y no haya competencia, han bajado listas para que haya lista única prácticamente, pero a pesar de todo esto, hay que contabilizar porque tienen que sacar el promedio de votación para saber que esa lista queda habilitada, que es el 1,5% del padrón local, y después la sumatoria, por ejemplo, de un distrito electoral, puede sacar el 1,5%, pero si en la sección electoral a la que corresponde no sacan el promedio, se queda sin los candidatos provinciales. Y si en el orden provincial total no sacan el promedio, puede participar a lo mejor para elegir un concejal y no para elegir el senador nacional, porque no sacó esa fuerza los votos necesarios. Por lo cual es muy engorroso porque hay que ir con mucho cuidado y esto va a demorar un montón. 700 partidos políticos, la mitad de los telegramas devueltos, falsificación en todos los papeles, balance de todas las fuerzas políticas que se presentaron en la elección presidencial. La mitad de los partidos no recibieron el dinero porque no tienen cuentas en los bancos, otros tienen cuentas bancarias que no la usaron nunca, o sea, de la última elección, entonces la cuenta se la cerró el Banco Central porque no tenía movimiento. Denuncias de listas que bajaron las internas de cada frente, o sea, ya empezaron haciéndose trampa entre los mismos que coinciden. Ciudadanos que nunca estuvieron afiliados a partidos políticos que descubren ahora que los afiliaron de prepo y aparecen en la afiliación de cualquier partido. Lo que hemos denunciado aquí, que han armado una lista en Pergamino con ciudadanos de Pergamino que nunca se enteraron que firmaron porque no firmaron, y la lista entera de Pergamino de una de las fuerzas que participa en uno de los famosos partidos que querían tener, no sé, 72 candidatos a diputados nacionales y no sé cuántos a senadores que se la bajaron. Fraguó, inventó una lista entera de un distrito electoral con gente que vive allí, robando datos del padrón. Es decir, si todo esto que yo lo doy como argumento no constituye
una democracia fraudulenta. Lo que salga de esto son los que después tienen que legislar. ¿Y usted cree que cuando salen de este sistema el ciudadano que los eligió tiene alguna garantía? Por eso lamentamos tener que insistir que dentro de 15 días la democracia fraudulenta pondrá en escena otra cosa más. Y tengo dudas de la cantidad de ciudadanos que van a votar, que cada día están más cansados, y que ahora, cuando nosotros les estamos dando los datos concretos de esta mentira que se ha instrumentado en la política argentina, ¿para qué? Para saquearla, para que después ninguno de los que lleguen tengan fuerza electoral, porque hay 700 posibilidades electorales, 700. Y entonces, a partir de esa idea de que mañana nos juntamos 4 y armamos un partido político, la verdad es que si aquí alguien no viene a poner orden en serio, es imposible creerle a la justicia, es imposible creerle a los políticos, es imposible creerle a la prensa. ¿No será que somos imposibles porque como sociedad estamos haciendo agua y no nos queremos dar cuenta? Un presidente que llega procesado, una expresidenta que tiene causas, 2 expresidentes que estuvieron acusados y detenidos, uno. ¿Qué pasa en la Argentina? Que termina un presidente y va a la justicia. En otra parte del mundo, los presidentes que salen, miren lo que pasa en Chile, sea de izquierda o de derecha, porque se turna de izquierda y la derecha, y se respetan entre ellos. ¿No le parece que deberíamos preguntarnos si esta democracia fraudulenta no tiene mucho que ver con el no me importan, yo no fui, o aquella vieja frase yo argentino? Porque no podemos aceptar esto, no se puede aceptar libremente esta información, que a 15 días de las elecciones no salga un dirigente político a decir, ojo, no hay quien controle el comicio, no hay un dirigente, porque todos los que han salido electos son productos de esas consecuencias, que diga que la empresa española que va a hacer el control, que lo hizo ya en el gobierno anterior, está acusada en todo el mundo de manejar fraudes. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Menos mal que la sabiduría de Perón lo llevó a hacer un movimiento y no un partido político.